Amigos, lo dijimos al principio del programa, en el día de hoy y en el día de mañana vamos a estar fogoneando, agitando y convocando de las mejores y las peores maneras posibles a la movilización de mañana. Nosotros marcharemos acá en la capital federal, pero habrá movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país y nos parecía importante de alguna forma poder, primero, mañana las personas que están sentadas acá no iban a poder venir, si los invitábamos mañana nos iban a decir que no, así que dijimos, bueno, nos adelantamos y lo hacemos el lunes. Ordenando un poco, mañana, martes 12 de mayo, se va a llevar adelante la cuarta marcha federal universitaria. Habrá movilizaciones en todo el país para reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y por la situación que atraviesan las universidades públicas, la ciencia y el sistema de investigación. Nos propusimos reunir distintas voces, docentes, estudiantes, investigadores y autoridades universitarias para intentar entender qué es lo que está en juego detrás de este conflicto. Así que voy a, si les parece bien, a presentar a nuestros invitados, invitadas del día de hoy. Bienvenida Anabela Lucardi, decana de Derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos días, buenas tardes. Y mucho gusto, no nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca. Encantada. Bienvenida, Gelatina. Está con nosotros también Juan Pablo Gómez, estudiante sanjuanino, secretario de la Juventud Peronista Nacional. De la JUP. De la JUP. Así es. ¿Cómo andás? Muy bien, Pedro, ¿vos? Todo en orden, che. ¿Vivís acá o vivís allá? Vivo en San Juan. ¿Y dónde estudias? En la Universidad Nacional de San Juan. Bien. En mi lugar. En tu lugar. Está con nosotros también Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Hola. Casi un amigo de la casa. No sé si no te comprometo diciendo eso, mira. No pasa nada. Bien. Y está con nosotros, sí, un amigo de la casa, y no lo comprometo diciendo esto, me parece, el profesor Alberto Kornblit, docente universitario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Mirá si seré burro, que hasta me cuesta decirlo, profesor. No, por favor. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tenemos muchas cosas para conversar. Un poco fuera del aire estábamos hablando principalmente de la convocatoria, si se espera mucha gente, si se espera no tanta gente. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, básicamente quiero arrancar por ahí. ¿Qué expectativas tienen con respecto a la marcha de mañana? Movimiento estudiantil. Sí, bueno, Pedro, la verdad que con mucha expectativa, también lo charlábamos nosotros afuera antes de entrar acá, porque creo que en este tiempo se ha demostrado una vez más que las universidades nacionales son una causa del pueblo argentino. Y no solamente con la centralidad puesta, obviamente, en lo que se va a movilizar acá en la ciudad de Buenos Aires y también todas las universidades que están acá cerca de donde vive la mayor cantidad de argentinos y argentinas, pero sí es cierto que hay 58 universidades nacionales, hay más de 70 que integran el CIN y que en cada rincón del país se va a movilizar y se va a movilizar con mucha fuerza, porque específicamente, y lo hacemos mucho hincapié, es una causa del pueblo argentino, como quizás también los derechos humanos, sin lugar a dudas, y como las Malvinas. Creo que las universidades están en ese lugar hoy, en el sentir popular y en la conciencia del pueblo argentino. ¿Me cuentan cada uno de ustedes qué situación se está viviendo en sus universidades, en sus facultades? ¿Yo? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hay una reducción del presupuesto universitario que afecta fundamentalmente a los salarios, pero también al funcionamiento. Para tener una idea, los salarios de los docentes universitarios y los investigadores también del sistema de ciencia y técnica bajaron un 34-35% su poder adquisitivo. Y eso hace que hoy en día un estudiante, un jefe de trabajos prácticos, de dedicación exclusiva, esté cobrando un poquito alrededor de 1 millón de pesos. Con eso no vive. Y acá el problema central para nosotros es que los docentes somos trabajadores y los trabajadores merecemos tener un salario digno. No es que nosotros somos docentes y hacemos lo que nos gusta y por eso no importa que no nos paguen. Entonces hay un motivo económico fundamental. Pero además, los docentes con bajos salarios, ya no solamente con este gobierno, sino incluso antes, hemos construido la universidad pública. La universidad y su excelencia están relacionadas con una dedicación y un trabajo que nunca estuvo muy bien pago y que ahora está a niveles de aniquilación. Entonces creo que esa es la situación real. Nosotros pensamos que va a haber una gran concurrencia a la marcha de mañana. Invitamos a toda la población, no solamente a los que están ligados a la universidad y a la ciencia, y esperamos que los sectores del poder, tanto el legislativo, el ejecutivo y la justicia, entiendan, sean sensibles y no permitan esta aniquilación que está ocurriendo ahora.
Anabela. No, yo lo que agregaría es por qué nos tendría que importar a todos y a todas, y en la misma línea que lo mencionaban los compañeros y colegas, la marcha universitaria. ¿Por qué nos tendría que preocupar a todos qué es lo que sucede con la universidad? Bueno, en primer lugar, porque forma parte de nuestra identidad como argentinos. Lo decía recién Alberto, la Universidad Pública Argentina hace mucho por la nación argentina. Digo, construye sentido, construye comunidad. Es algo que, digamos, nos integra como ciudadanos, como ciudadanas, como comunidad. Entonces, está presente no solamente en el sentir de aquellos que concurrimos, que tenemos la alegría, el privilegio, también hay que decirlo, de concurrir a la universidad, sino en un montón de argentinos y argentinas que de pronto no está entre sus horizontes el de concurrir a la universidad, pero los profesionales que forman la universidad tienen que trabajar y trabajan en efecto para mejorarle la vida a las personas. Digo, esto se ha dicho mucho en los últimos tiempos, pero vale la pena volver a repetirlo. Nos imaginamos una Argentina sin profesionales universitarios, sin aquellos que piensan nuestras ciudades, sin aquellas personas que construyen nuestros caminos, sin, digo, lo voy a decir yo porque soy abogada, nadie quiere los abogados y las abogadas, pero sin los abogados que luchan o que defienden los derechos individuales de las personas. Obviamente es mucho más fácil decirlo en cabeza de los médicos o de los profesionales de la salud. Sí, los profesionales de la salud que atienden a nuestros padres y a nuestros hijos. Hoy lo que está en juego es eso. Parece mentira, pero lo que está en juego es eso. Porque en línea también con lo que decía Alberto, si esa capacidad se pierde, si nosotros perdemos esos recursos humanos, no son recursos humanos, son personas trabajando, profesionales, docentes, investigadores. Si lo perdemos, no hay un lugar donde ir a buscar otros investigadores, otros docentes y reponerlos cuando haya dinero suficiente. Porque esto no va a ser para siempre, ojalá. Entonces, digo, perder esta oportunidad de seguir fortaleciendo la universidad y de no perder a los docentes que están día a día en las aulas es fundamental, porque no se reemplaza fácilmente. Luca, ¿qué hay detrás de este conflicto? Si te soy sincero, y a todos hablábamos un poco atrás de cámara también, yo estoy bastante incómodo con la situación en general de la universidad porque, como bien decían antes, ya movilizamos 3 veces de forma masiva, contundente. En el 2024 tomamos las facultades. Para mí la marcha de mañana va a ser muy, muy grande, pero el gobierno sigue sin aplicar la ley. Una ley que se votó 6 veces en el Congreso Nacional, 2 veces en el 2024, 4 veces en el 2025, y el gobierno sigue sin aplicarla. O sea, vos hablabas de los 3 poderes, Alberto. ¿El Poder Legislativo cumplió su parte, digamos? Yo no sé si diría cumplió, yo creo que sintieron la presión que hubo afuera en las calles de forma contundente. Ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, porque ahora el gobierno, presentó una cautelar. Esto probablemente se eleve a la Corte Suprema. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y ahí me parece que hay que debatir seriamente cuáles son las estrategias para llevar a cabo la pelea para que se aplique de una vez por todas una ley que ya se demostró. El gobierno en respecto a la universidad pública quedó en minoría. Para mí también, en otros temas también. Las jubilaciones quedó en minoría. Las personas con discapacidad y su reclamo quedó en minoría. El Hospital Garrahan lo mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos ahora a esperar los tiempos de la justicia y la Corte Suprema, que ya sabemos cómo es la justicia en este país, además, yo creo que no se va a aplicar nunca la ley. Por eso me parece que lo de mañana tiene que ser el puntapié para que realmente en las universidades se empiece a desarrollar una fuerza que yo hoy la veo bastante contenida, la verdad. Porque durante todos estos meses, a mí en la UBA lo escuchaba por parte de las autoridades también, diciendo, bueno, está todo bien con los paros, decía Emiliano Jacobiti, seguro lo conocen la mayoría de los que nos están viendo, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, decía, está todo bien con los paros, pero hay que trabajar. Y a mí la verdad me parece, ¿con qué cara decís eso cuando los trabajadores universitarios están renunciando, están cobrando 300.000 pesos, hay muchos lugares cerrando? Digamos, yo creo que un sector que apostó a una negociación con el gobierno, a una rosca de que podía salir una nueva ley, eso fracasó rotundamente y ahora estamos en esta situación que creo que nos implica pensar qué es necesario. Y yo creo que la marcha de mañana, como decía al principio, tiene que ser el puntapié para que se desarrolle de nuevo un movimiento y donde el movimiento estudiantil tiene que estar en escena. Ahora, claramente. me da la sensación que para Milei sería bastante fácil destrabar este conflicto y ahorrarse una movilización importante, y trato de pensarlo en términos fiscales, que es como el gobierno plantea todas las discusiones, ¿no? Por ahí con las jubilaciones lo tiene el Fondo Monetario atrás, tiene una cuestión más vinculada al déficit. En términos fiscales para el gobierno entiendo que no es algo que le cambie realmente la cuenta. ¿Por qué creen que no lo hace? Yo creo que también hay un componente ideológico, un componente de temor y tratar de destruir lo que la universidad aporta en pensamiento crítico, lo que la universidad aporta en posibilidad de tener un desarrollo científico y profesional nacional que no
no importe los productos ya hechos de afuera, no abra la economía, sino que logre, por ejemplo, una transferencia de conocimientos al sector productivo. Pero hay un peligro adicional, por lo cual yo creo que la marcha, el destinatario principal casi es el Poder Legislativo. Porque Milei ya anunció que mandaría otra ley al Poder Legislativo que anularía la que votaron por mayoría de aumento de presupuesto para reemplazarla por una nueva que no aumenta el presupuesto, que confirma el ajuste. Y ahí el peligro es que aquellos senadores y diputados que últimamente se dieron vuelta, apoyaron las medidas de ajuste y laborales del gobierno de Milei, ahora sí se den vuelta y vayan para atrás. Entonces la marcha tiene que ser una advertencia. Miren, cumplan la ley y no se les ocurra votar una nueva ley que dé por tierra lo que ustedes ya votaron antes. Claro, porque esta ley se votó con una composición legislativa menos beneficiosa para el gobierno, ¿no? Sí, pero también hubo votos de radicales y de otros sectores que después apoyaron medidas restrictivas del gobierno y que en el caso de la ley no lo hicieron. Juan Pablo, supongamos que mañana la marcha es efectivamente multitudinaria, como fue la primera, y las otras dos también, en comparación con la primera quizás me armó un poco la convocatoria, pero no dejan de ser movilizaciones muy convocantes. ¿Qué pasa al día siguiente? Yo creo que el día siguiente, también la pregunta que nos tenemos que hacer todos los que hemos decidido que la militancia y la política sea parte de nuestras vidas activamente, creo que ese día después va a llegar, que no es solamente el día después de la marcha universitaria, es el día después de Milei, es el día después de cómo vamos a reconstruir los lazos y los tejidos de nuestra sociedad, de las comunidades. Y creo que también un punto a reconstruir, fundamentalmente el que nos llama hoy, tiene que ver obviamente con las universidades nacionales, porque lo que intenta destruir con las universidades nacionales es destruir la idea de nación. Una idea de nación que cuando llega Perón al gobierno solamente existían 6 universidades nacionales, y que cuando se fue existían las universidades obreras y también un proyecto de país de desarrollo que nos permitiera a nosotros, los que hemos nacido en el interior, poder estudiar y desarrollarnos en cada una de nuestras provincias y no sufrir el desarraigo. La mayoría de las universidades grandes del país se han nutrido de gente que ha tenido que migrar, ir a diferentes lugares. Yo creo que en ese día después Pedro nos convoca a todos de una manera solidaria y también buscando los puntos de coincidencia. Insistimos con que es un proyecto de nación, con que es una causa del pueblo argentino, que hoy quedan pocas cosas que nos unan. Y creo que hoy las universidades es una de esas que me parece que hay que volver a tejer unos nuevos puntos de acuerdo y de consensos para poder defenderlas bien. Imagínate si no le modificará a estos muchachos el problema del déficit, como vos estabas hablando. El SIN pidió 7,8 billones de pesos para el funcionamiento de la universidad. Se le ha dado 4,8. En nuestra universidad estamos con el presupuesto del año pasado, 120.000 millones de pesos. De eso, nos están faltando, el estimativo que hacen la Universidad Nacional de San Juan son 55.000 millones de pesos. Entre medio de todo esto estamos hablando de una universidad que hace soberanía, que defiende los intereses de San Juan, a partir de la visión estratégica que estamos planteando desde la astronomía, desde la minería, desde el desarrollo de nuestras economías regionales. Y la verdad que nosotros cuando vemos estos números y vemos también el desfasaje y no entrar en chicana con lo que viene pasando últimamente con todos estos casos de corrupción, queremos poner el eje y el foco en el desarrollo. La inversión del capital social y humano que estamos haciendo en todas las universidades a lo largo y ancho del país. Alberto. Sí, vos decías que a Milei no le costaría mucho desde el punto de vista fiscal. La verdad es que el ajuste es esencial al gobierno de Milei porque es una muestra para el gran capital del extranjero y para todos los otros gobiernos de ultraderecha que están surgiendo y que permanecen en el mundo. Y yo tengo una pequeña primicia. El 8 de mayo salió en el boletín oficial el ajuste que pidió Caputo en todos los organismos oficiales. Y aquí están las cifras. El CONICET le bajan con el presupuesto de este año 3.200 millones de pesos. A la agencia que da subsidios le bajan 857 millones de pesos. A la Comisión Nacional Aeroespacial le bajan 4.400 millones de pesos. A la Comisión Nacional de Energía Atómica le bajan 19.700 millones de pesos. Y así puedo seguir. A la ANLIS le bajan 1.160 millones de pesos. ¿Pero qué es esta bajada? Esta bajada es por sobre el ya magro 0,15% del Producto Bruto Interno
que el presupuesto vigente le dio al sector de ciencia y técnica. O sea que por sobre esa miseria nos están ajustando de vuelta. Y ajustan, en el caso del CONICET, de los 3.200 millones que bajan en la ejecución, 2.000 millones pertenecen a becas. O sea que van a bajar el número de becas. Entonces te das cuenta que no es simplemente, aparte ya creo que la población en general entendió que hay tantas mentiras, pero la mayor es no hay plata, ¿no? La mayor mentira del gobierno es no hay plata. Hay plata y hay sectores que se están beneficiando con este plan económico y que deberían, de alguna manera, dejar de ser beneficiados para salvar una de las joyas de la República, como dijo la decana, que es nuestra universidad pública. ¿Y cómo hacemos para conectar esta demanda con otras, digamos? Porque asistimos a una época en la cual todo está muy, muy atomizado, incluso también las demandas sociales y políticas. ¿Cómo hacemos para conectar esto con la situación del transporte público? ¿Cómo hacemos para conectar esto con la reforma laboral? ¿Cómo hacemos para conectar esto con la entrega permanente de soberanía a la que nos subordina este gobierno? Yo creo que el ataque a la universidad pública es del mismo sesgo ideológico que el ataque al empleo, y por eso una reforma laboral fue otro de los caballitos de batalla de este gobierno. El trabajo registrado en la Argentina ha sido siempre una posibilidad de ascenso social, como lo fue la educación pública en todos los niveles. Existe un mandato constitucional desde 1853 de asegurar la educación pública argentina en todos los niveles. En algún momento fue solamente la educación primaria, por supuesto después eso fue avanzando y gracias a la obligatoriedad de la escuela secundaria, de la cual por supuesto en términos efectivos estamos muy lejos todavía, pero eso excede este panel, se propició un mayor acceso a la educación superior y una multiplicación, ¿no?, de las instituciones universitarias que brindan esta posibilidad a todos los argentinos y a las argentinas en toda la extensión de nuestro vasto país. Entonces, para mí el ataque al sistema previsional, a la ciencia soberana, al empleo registrado, a la universidad pública forma parte de lo mismo, digo, de consolidar una sociedad profundamente desigual como la que lamentablemente tienen algunos países latinoamericanos que son un ejemplo para este gobierno, digamos, y la Argentina siempre fue distinto en ese sentido en la región. Fue un país, y esperemos que siga siendo un país que tiene una enorme cantidad de población instruida, población con capacidad, como decía recién Alberto, de pensamiento crítico. Y otro y con esto, perdón, si me permitís, para hacer una reflexión de lo que dice, digo, de este gobierno de nuestra universidad. Nos atacan por un lado, por la ineficiencia, ¿no? Y por otro lado, por, no sé, métricas que tienen que ver con la cantidad de graduados y demás, ¿no? Digo, yo me tomé el trabajo de mirar, bueno, cuál viene siendo el discurso de este gobierno en relación al ataque a la universidad pública. Y la verdad que ellos divulgan y difunden una serie de, informaciones sobre la cantidad de pesos invertidos, ¿no?, en el sistema universitario y el producto que ese sistema universitario produce, ¿no? En una cuenta que no tiene ningún sentido, o sea, ¿cuántos salen los graduados en la Argentina? Y en ese sentido, hace muy poquito... Salen baratos, ¿eh? Bueno, salen baratos. Bueno, ellos dicen que salen muy caros y publican de cuánto sale un graduado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y déjenme decirles que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como recién mencionaba también el compañero de San Juan, es una decisión estratégica, o sea, que esa universidad exista en el confín de nuestra patria, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es una decisión estratégica y el Estado ha tomado esa decisión en el 2003 de construir esa universidad para mostrarle a los argentinos y a las argentinas que viven en los confines de nuestra patria de que su derecho a la educación superior es muy importante. Entonces, realmente no tiene sentido preguntarse cuánto sale un graduado, además de que seguramente sea barato, no tiene sentido preguntarse cuánto sale un graduado, porque aparte la Universidad Argentina no es una fábrica de hacer chorizos, no produce solamente profesionales universitarios, produce ciencia, produce tecnología, produce extensión universitaria, produce vinculación y transferencia. Entonces la cuenta, esta gente que solamente les interesan las cuentas, y estos tipos se la pasan diciendo que lo más importante es el déficit fiscal. Bueno, no hay un mandato constitucional del déficit fiscal. Sí hay un mandato constitucional de sostener el derecho a enseñar a aprender. Che, les quiero preguntar a Luca y a Juan Pablo por el movimiento estudiantil, el histórico movimiento estudiantil argentino. 3 preguntas. ¿Está organizado? ¿Está movilizado? ¿Está unido? Mirá, yo creo que la respuesta es que no. O sea, de hecho, eso es algo que me genera bastante crisis, particularmente porque
si uno ve la historia de nuestro país, el movimiento estudiantil hubo momentos donde dio un paso a la ofensiva importante, ¿no? O sea, la reforma universitaria en 1918, pionera de la región, el Cordobazo, ¿no? 1969, Unidad Obrero Estudiantil al mango, que fue una de las cosas que puso en jaque a ni más ni menos que la dictadura de Onganía. Entonces, lo que sucede hoy con el movimiento estudiantil, yo creo que no es que hay desinterés, porque hay muchos estudiantes que mañana se van a movilizar y que tienen un montón de intereses. Por ejemplo, cuando fue toda la discusión de la ley de glaciares, yo vi entre los estudiantes muchísimo interés, muchísima preocupación, muchísimas ganas de involucrarse y hacer algo. Ahora, lo que yo veo hoy es que no hay movimiento estudiantil, sino que hay estudiantado, en el sentido del estudiante pensado como un individuo que va, cursa y se va. Sumado a trabajo precario, sumado a que el transporte es cada vez peor y vas al colectivo y te tenés que ir una hora antes de tu clase porque la línea de colectivo ya no pasa a la misma hora que antes, lo mismo el tren, hay menos servicio. Entonces, yo creo que es interesante pensar la potencialidad que tendría si los 2 millones de estudiantes universitarios que existen en la Argentina empiezan a dar un paso más al frente. Y a mí me preocupa un poco hoy el modelo clásico de centro de estudiantes que hay. Hace poco hubo elecciones en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Donde la Franja Morada hizo una muy buena elección. Ahora, si uno se detiene en el tipo de campaña que se hizo, además de que se adelantaron las elecciones que iban a ser en septiembre, se adelantaron a abrir en el medio de un conflicto, ¿no? Lo cual me parece muy grave y muy antidemocrático. Pero si uno ve los temas en los que se centran estas agrupaciones, parecen casi secretarías institucionales, como una parte más de la administración de las autoridades, y no como herramientas de organización independiente donde se fomenten debates, donde se fomenten polémicas, donde incluso haya distintas perspectivas ideológicas, porque el ataque de Milei a la universidad tiene que ver con su modelo de país, eso lo fueron planteando antes. El modelo de país que tiene Milei sobran las casi 60 universidades nacionales que hay, sobran los 2 millones de estudiantes universitarios. A lo sumo, para mí, el modelo de educación superior que quiere él es un modelo de educación superior centrado quizás en alguna rama productiva ligada a algún sector que exporte algo. Y petroleros, hay que formar ingenieros petroleros. Sí, alguna que otra minera y se acabó. Sí. En ese modelo... Que ojalá también, ¿no? Que ojalá también se formen. Digo, bueno, y ahí estaría interesante debatir cómo se explota Vaca Muerta, para qué, para quiénes, de qué forma, digamos, el litio, para qué, quiénes, cómo. Digo, hay un montón de debates que se pueden abrir de las universidades nacionales porque ahí incluso reside la potencia. Una de las canciones que se cantaban en el 2024 era Universidad de los Trabajadores. Esa es una gran canción. Yo creo que si la empezamos a desmenuzar y empezamos a ver qué significa profundamente, se pueden desprender grandes debates. ¿Qué se estudia en la universidad? ¿Para qué? ¿Para cómo? ¿Al servicio de las multinacionales las queremos poner o al servicio de desarrollar planes urbanos para los barrios populares? Bueno, pero para terminar la idea, yo creo que el movimiento estudiantil hoy tiene que dar un paso al frente. Y acá hay muchos estudiantes, seguramente nos estén viendo, que yo creo que hay que involucrarse más. No alcanza con que nuestro docente abra la clase planteando la situación grave en la que está, que eso pasa, y yo valoro mucho a los docentes que lo hacen porque involucran a los estudiantes. Para mí el movimiento estudiantil ahora tiene que dar un paso al frente y tiene que empezar a rebelarse. Yo no veo que la ley de financiamiento universitario se pueda aplicar si no hay una rebelión universitaria en el sentido estricto de la palabra rebelión. Algo que revolucione las prácticas que tenemos, sociales, culturales, al interior de la universidad y que empecemos a sacarnos esas ataduras de, para mí, centros de estudiantes que hoy no están a la altura de las circunstancias porque son modelos que poco tienen que ver con lo que necesitamos en este momento. Ahora voy a volver con eso, pero te quiero preguntar a vos, Juan Pablo, lo mismo que le pregunté a Luca. Sí. ¿Está movilizado, está organizado, está unido? Sí, Pedro. Lo charlamos afuera también con Lucas, un poco, a mí me toca hablar por fuera del AMBA, y la verdad que nosotros encontramos otro escenario. La participación crece, y en lo que me toca a mí representar al frente de la JUP, crece el peronismo universitario, gana más centros de estudiantes, y las federaciones universitarias a lo largo y a lo ancho del país están en un proceso de convocar. Y en ese proceso de convocar, incluso mañana, cuando suceda el acto central, van a estar representadas todas las fuerzas del arco estudiantil dentro de la fuga, subidas en ese escenario. ¿Por qué van a estar? Porque a pesar de que hayan fuerzas, Pedro, que no tengan representatividad gremial dentro de la fuga, se está dando un proceso que creo que es más amplio que la voluntad o de lo que va pasando en cada una de las facultades. Ahí, a mí me parece que sí está movilizado, que obviamente hay un montón de cosas para poder mejorar y organizar. Y hoy hay pocas cosas organizadas en la política y en la vida. Creo que, como nos invitaba el Papa Francisco, es a reconstruir los vínculos de cercanía, a entender que el todo supera las partes y también a confiar en estas partes de que
del proceso que nos invita a construir una comunidad. Mm. Y nosotros venimos desde comunidades, de las comunidades universitarias de diferentes universidades de todo el país. Y en eso que el movimiento estudiantil crece y se consolida, también, por ejemplo, te doy, y no quiero ser todo el tiempo hablando de San Juan, pero me tiran, a nosotros nos pasa que... Nosotros estamos todo el tiempo hablando del AMBA, no te preocupes. Pero nos pasa que desde lo que empezó a pasar con las universidades pudimos lograr en la provincia el boleto estudiantil gratuito, que era una lucha de hace muchísimos tiempos en nuestra provincia. Creo que eso sucede, creo que hay que poder ajustarse un poquito más las tuercas para poder organizarlo de mejor manera, pero sí está movilizado y sí hay muchos esfuerzos de poder conducirlo. Claro. Desde la política, obvio. Sobrevuela en las respuestas de todos también una cuestión anímica, ¿no? Porque la verdad que es un conflicto que lleva 2 años de desfinanciamiento. ¿Cómo se sostiene un conflicto que lleva tanto tiempo y cómo afecta esta prolongación a la organización de una resistencia? Yo creo que se sostiene con convicción por parte de todos, de los estudiantes, de los investigadores, de los docentes, de las autoridades también, de los profesores y profesoras, de los graduados que también acompañan. El graduado de la universidad pública en general es una persona realmente muy agradecida que valora lo que la universidad pública hizo por su desarrollo profesional individual, pero que quiere eso para el resto de sus compatriotas. Yo creo que se sostiene realmente con mucha convicción, porque si tenemos que dejar solamente, digamos, la tarea a esto, al salario o la capacidad, digamos, de compra que hoy tienen los salarios de los trabajadores de la educación, sean trabajadores docentes o no docentes, realmente creo que se hubiera abandonado la lucha. En bastante sobrevuela también esta cuestión de que los docentes universitarios se van de la universidad y que hoy, nada, crece el pluriempleo, como en todos los sectores de la sociedad, y eso es gravísimo por lo que mencionábamos antes. La docencia universitaria es una tarea, es un oficio, me animaría a decirlo, ¿no? Me cuesta mucho hablar delante de Alberto, que tiene 40 años de docencia universitaria, pero yo, que soy más joven, aprendí y aprendo todos los días de los docentes con mayor antigüedad. Entonces, perder un docente que enseña en el aula es perder el maestro del oficio, y eso me parece que nos va a costar muchísimo. Entonces, yo creo que, como respuesta se sostiene con mucha convicción y con mucho compromiso de que estamos del lado de los buenos, aparte, ¿no? Que es inédito que realmente que el presidente tenga tanto ensañamiento con un sistema universitario que tiene 400 años de historia en la Argentina. Bueno, pero el presidente fue a una universidad privada. Bueno. Y eso marca una diferencia muy grande. A la Universidad de Belgrano, ¿verdad? Sí. En la Argentina, la excelencia está en las universidades públicas, estatales, gratuitas, cogobernadas, con el legado de la reforma universitaria del 18 y con la gratuidad establecida por el gobierno de Perón. Esa tradición no fue incompatible con la excelencia, todo lo contrario. Y esto no pasa solamente en el AMBA, en La Plata y en la UBA, sino que todas nuestras universidades producen los mejores científicos, los mejores profesionales. Tucumán, Cuyo, San Juan, Rosario, el litoral en Santa Fe, Bahía Blanca, Mar del Plata, el sector de Bariloche, Neuquén. Todas nuestras universidades tienen una tradición de producir conocimiento y generar conocimiento que ninguna universidad privada le puede emular. Entonces, también eso es un baluarte que nosotros tenemos para poder sentir que es justo defender que no es simplemente un planteo corporativo, sino que es algo que le hace bien a nuestro país, porque de alguna manera permite a vastos sectores de la sociedad llegar a la aventura del conocimiento y de la práctica profesional. Y eso no se da en muchas partes igual. En otras partes, en Estados Unidos, las universidades privadas, que son fundaciones pero también viven del Estado, tienen alto nivel. Acá hay excepciones, 2 o 3 excepciones, pero realmente el nivel más alto es de la universidad pública. Y es lo que han querido destruir. Me acuerdo en la época de Menem con Neustadt, que hablaban en contra de la universidad pública porque decían que ahí se hacía política. Y yo le dije en este programa, o lo dije en la clase pública, ¿qué otra cosa se va a hacer en una universidad pública que no sea política? Si la política forma parte de la generación de conocimiento, de la ebullición de las ideas, de la posibilidad de no aceptar las cosas como dogmas establecidos, ni como verdades de las fuerzas del cielo. Entonces, eso es la universidad y eso es lo que tenemos que defender mañana.
venimos hablando mucho acá de qué de lo que trajo Milei se queda, ¿no? Esto ya es apreciación personal, no es estrictamente una pregunta. En el 2024 hubo como una inclinación a pensar que lo que trajo Milei son las formas, entonces hay que buscar un loco, ¿no? Como uno que grite, pero del otro lado. Siento que desde el año pasado y un poco empieza a sobrevolar, no vas a coincidir, pero no tiene que ver estrictamente con tu fuerza política, sino en general, o con el peronismo un poco, empieza a sobrevolar en la idea alrededor del consenso macroeconómico, ¿no? Del orden fiscal, etcétera. Les quiero preguntar, al interior de esta disputa, al interior de esta discusión, ¿creen que Milei logró consenso en su discurso con respecto a las universidades públicas, a la educación pública? Y lo pregunto al interior de las universidades o de las facultades. ¿Se encuentran con resistencia a la hora de convocar, a la hora de visibilizar estos reclamos, a la hora de movilizar? A nosotros no, sinceramente. Y obviamente hay casos excepcionales, pero creo que cuando el peronismo hace peronismo, construye mayoría. Nosotros en nuestra universidad ganamos nuestro centro de estudiantes hace mucho tiempo, conducimos federaciones universitarias. Me parece que cuando el peronismo se adapta y cuando tenemos que cumplir la tarea que nos toca, representamos. Me parece que un poco también está atado a lo que reflexionaban recién acá los compañeros. Me parece que esto se construye con mucha humildad, sabiendo que estamos construyendo un proyecto que nos trasciende, un proyecto de país que es más grande que nosotros, con organización que no se tiene que trasladar a una lógica de orga. Hay que generar espacios que contengan y que dejen de diferenciar. Me parece que en esos consensos sí nos van a encontrar a nosotros, pero creo que cuando se da el día a día y te encuentran en los lugares comunes de la gente, representás. Quiero decir, dejen de hacer paro, yo vengo a estudiar. ¿Es un discurso cada vez mayor o cada vez menor? Yo creo que no entró esa bala Esa no a entró. la universidad y me parece importante que no haya entrado porque también el gobierno estuvo intentando poner en pie sus agrupaciones estudiantiles en la universidad, no como una estrategia aislada, sino que estuvo involucrada la misma Karina Milei en el armado. En febrero hicieron una reunión acá en la capital federal, reuniendo varios referentes estudiantiles, libertarios, diciendo este es el año en el que vamos a desembarcar en las universidades. Y les ha salido mal por el momento, lo cual también es algo a destacar porque ha habido otras experiencias en los 80 donde agrupaciones como la UPAU, por ejemplo, han ganado centro estudiante. Ahora, eso me parece todo un dato. Y también esto de las formas que planteabas antes, porque es verdad, yo nací en el 98, entonces no lo vi, lo leí o me lo contaron, pero la alianza empieza a surgir como una crítica a las formas de Menem, digamos. Ahora, en el fondo no había gran diferencia con lo que venía detrás. Entonces, yo creo que frente a la situación en la que estamos hoy, hay que discutir. A mí las personas o los periodistas o sectores políticos que le prestan tanta atención a la forma, digo, bueno, sí, la forma podemos criticarla. Ahora, ¿qué opinás del contenido? No hay duda que se está construyendo un escenario de un mileísmo sin Milei. Exactamente. ¿No? Entonces, un mileísmo que no putee periodistas. Milei se puede ir, yo creo que están en un muy mal momento el gobierno. Por eso me parece muy importante aprovechar la situación política para que la universidad dé un paso al frente, leyendo lo que está pasando. Ahora, me parece importante eso. Milei se va. Ahora, ¿qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Qué pasa con un país que todos los años tiene que pagar millonadas de dólares al Fondo Monetario Internacional? ¿Es compatible una universidad pública y jubilaciones de calidad teniendo un organismo internacional que evalúa, digita la economía y las finanzas de nuestro país mes por mes? Yo opino que no, es lo que opinamos también con Miriam Bregman, la izquierda, en eso siempre fuimos categóricos. Ahora, creo que como no entró esta bala de, che, quiero estudiar, no me importa, es muy importante que eso se pueda reflejar en espacios de tipo asambleario, en clases públicas. De repente, también comparo, como decía Alberto, que yo comparto mucho, tiene que haber espacios, canales donde se pueda empezar a liberar toda esa potencia que hoy yo la veo contenida, que se libera un poco cuando hay marchas, Claro. digamos, vamos todos, Claro. pero en la diaria no se expresa tanto y yo creo que eso hay que liberarlo más. Ahora les pregunto a Anabela y Alberto, nosotros acá los martes hacemos con Nico Goodman en el puente mesas sectoriales y mañana vienen rectores y llama la atención que todos los sectores que vienen nos cuentan que en sus sectores hay cada vez menos, no importa de lo que sea. Mesa de textiles, cada vez hay menos textiles, cierran sus fábricas. Mesa de estudiantes, dicen, están dejando de estudiar nuestros compañeros. Mesa de docentes, cada vez hay menos docentes. Les quiero preguntar a ustedes, ¿a dónde van esos docentes que dejan la docencia porque con salarios de miseria no pueden vivir? Depende la disciplina, pero en nuestras disciplinas la gente joven está pensando en irse al extranjero y no volver, cosa que antes era una tradición, que cuando se termina el doctorado, primero que el doctorado se hacía acá y que el postdoctorado se hacía afuera, pero uno quería volver y había durante el kirchnerismo instrumentos de repatriación,
para poder hacer ciencia en nuestro país y contribuir a nuestro país y hacer buena ciencia desde aquí. Hoy en día esa perspectiva ya no existe. En sectores que todavía no ingresaron al sistema, obviamente, para tener una ayudantía de primera y ganar 400.000 pesos, se van a hacer Uber o cualquier otra cosa que sea mucho más rentable. O sea, hay un problema económico fundamental de no llegar a fin de mes. Yo quisiera mencionar una cosa sobre el estado, como veo yo, con más vejez, del movimiento estudiantil. Coincido en que hay un renacimiento y por suerte una cosa que no caló, que había calado al principio, por lo menos en el discurso del gobierno, es la denuncia. Ustedes recordarán que al principio del gobierno se estimulaba a los estudiantes universitarios a denunciar a aquellos docentes que bajaban algún mensaje político en las aulas. ¿Te denunciaron, Alberto? No. No me denunciaron, pero era nefasto pensar en eso, que pudiera establecerse eso. Lo que sí todavía no ha dejado de tener influencia en toda nuestra sociedad es el alabar el individualismo respecto a la solidaridad, a la empatía y a lo colectivo. Eso sigue permeando, porque bueno, parecería ser que es el sálvese quien pueda, el a mí que me importa, esto para qué me sirve, por qué no me das clase, en fin. Yo creo que eso se está diluyendo, no tan rápidamente como se diluyó la posibilidad de la denuncia, pero se está diluyendo. Ahora, coincido con el compañero que, visto históricamente, el estudiantado, el movimiento estudiantil, podría tomar el liderazgo, podría estar adelante, no esperando quizás ver qué es lo que los docentes hacemos para salvar a la universidad, sino constituirse en el actor principal, no solamente de salvar a la universidad, sino de unir todas esas luchas que ustedes mencionaron, ¿no? Porque acá los problemas, insisto, no es corporativo, no puede ser elitista, decir, bueno, nosotros tenemos que ganar. Acá hay un sector muy grande de la población del pueblo que lo está sufriendo y nosotros somos parte de ese pueblo, por eso empecé diciendo que somos trabajadores, somos laburantes, nosotros no somos vocacionales que podemos darnos el lujo de no llevar dinero a nuestra familia para enseñar en la universidad. Nos quedan los últimos 5 minutos. A modo de cierre, le voy a pedir un cierre a cada uno. Hay mucha gente que nos está mirando que estudia en la universidad pública, hay mucha gente que nos está mirando que es docente y hay mucha otra gente que no. En las movilizaciones anteriores, el gobierno, a través de sus voceros comunicacionales y mediáticos, se concentraba en las imágenes en las que aparecían personas que a los ojos del gobierno no estudiaban y decían, ¿y dónde está estudiando? Es decir, denigrando la posibilidad de que alguien que no va a la universidad pública marche mañana. Los que marchan, los que estudian o los que enseñan seguramente ya tuvieron asambleas, encuentros plenarios donde se discutió esto. Nos está mirando un montón de gente que no, y que es importante que movilice mañana. Es una pregunta donde ya estoy haciendo una afirmación, periodísticamente un desastre, pero les quiero pedir a cada uno, a modo de cierre, una convocatoria para los sectores que quizás no están yendo hoy a la universidad o ya terminaron o no tienen la posibilidad. Yo creo que es importante movilizar mañana, no solo en defensa de la universidad pública, en la cual todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar, de ingresar, sino también porque es una marcha contra un modelo de país que, como decíamos antes, excluye a los jubilados, lleva más despidos, es un ataque a la ciencia. Y creo que es importante movilizarse para dar una expresión contundente en las calles, una vez más, de que el gobierno, respecto al ajuste en la universidad, tiene una posición minoritaria. Y quiero decir una cosita más y con esto cierro, pero yo empezaría a dudar más de los que solo aparecen a defender la universidad pública en estas vísperas. Porque la universidad pública se defiende no solo en las marchas, sino día a día. Y descontarle el día de paro a los docentes preuniversitarios del Colegio Carlos Pellegrini Nacional Buenos Aires, como hizo Emiliano Jacobiti, no me parece defender la educación pública. Entonces, mañana vamos a movilizar todos. Autoridades, estudiantes, sindicatos, toda la comunidad universitaria. Ahora, yo quiero dejar sentada esta posición porque me parece que la defensa de la universidad pública no puede ser una cosa con la que se caretee, sino que efectivamente hay que pelearla y defenderla todos los días. Yo creo que hay que marchar porque hay que defender la legitimidad democrática de una ley que fue sancionada, como se dijo en esta mesa, varias veces por el Congreso
y que en un ardid procesal el gobierno se niega a cumplir. Y aparte de una manera inédita, ¿no? Insisto, o sea, buscando todas las excusas habidas y por haber para no cumplir un mandato constitucional y legal. Entonces, defender hoy la universidad pública es defender los derechos fundamentales, porque el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales, pero hoy está en debate este. El día de mañana puede estar otro derecho fundamental en debate. Entonces, defender frente a los ataques antidemocráticos y que vulneran la legitimidad democrática la universidad pública es defendernos de alguna manera a todas y a todos los que creemos en la democracia como mecanismo, digamos, de supervivencia de una sociedad que se realiza. Alberto. Bueno, ojalá mañana vaya mucha gente que no es universitaria, que no es científica, que no es del CONICET, del INTA, del INTI. Y entonces, ¿por qué? Bueno, yo invito a todas las capas. En primer lugar, a los familiares de los universitarios y científicos. En segundo lugar, a los graduados que se han beneficiado incluso en su desarrollo personal de la universidad pública. A los otros sectores de la educación, porque este problema no es un problema solo de la educación universitaria. La educación en general está en jaque con el ajuste de Milei. Invito también a los sectores de la salud e invito a la población en general, a los sindicatos, a los obreros, a que mañana se junten a este reclamo porque es el reclamo de todos. Y ojalá, como digo, no esté limitada solamente a los actores del sistema universitario. Juan Pablo, tenés el cierre. Creo que hay que convocar y hay que marchar por el presente, por el pasado y también por el futuro de nuestra nación, para que la única bandera que nos acobije a todos sea la celeste y blanca. Me parece que hay que hacer mucho esfuerzo para reconstruir esta nación y también por el momento histórico que hoy nos toca. Es la disputa que nos ha tocado, en otros tiempos le tocó otra cosa a otras generaciones, pero creo que hay que construirla pensando en el mañana y en ese mañana que pueda albergar a más personas y no hablando con añoranza de luchas del pasado, sino entendiendo esta del presente y llevando una consigna bien grande que en este último tiempo le hemos charlado mucho, que como decía el flaco Spinetta, mañana es mejor y estamos convencidos que vamos a construir algo mejor para mañana. Muy bien, ojalá mañana sean masivas, populares y masivas las movilizaciones en todo el país. Quiero recordar que arrancamos el programa pidiendo que nos manden un video breve de menos de 1 minuto, vertical y en lo posible bien iluminado, diciendo, ¿llegaron muchísimos? Ah, qué bueno, ¿muchísimos? Más de 100. Suficiente, no pido más, ya está. Porque si no, los editores me van a matar. Listo, gente, olvídense, ya han llegado los videos, salvo la gente que está mirando on demand. Bueno, pueden seguir mandándolos, pero bueno, ya vamos a empezar a editarlo. Recordarles que mañana, desde las 8 de la mañana, hay demasiada presión acá al aire en Gelatina, que vamos a estar haciendo una cobertura durante todo el día de lo que será esta movilización. ¿Tengo que cerrar? ¿Tengo algo más para decir? Sí, tengo algo más para decir. ¡Atención! Porque el hot sale ya arrancó oficialmente. Los invito a que hagan clic en el link que les dejamos fijado en el chat porque ya está activo. Métanse a chusmear, vean qué hay, comparen precios, fíjense en las tiendas oficiales porque hay oportunidades buenas de verdad. Son solo 3 días, 11, 12 y 13 de mayo. Para algún despistado tengo una noticia que a esta altura de la tarde ya deberían saberlo. Hoy es 11 de mayo. Así que les queda mañana y pasado. Así que aprovechen mientras dura y no cuelguen. Amigos, nos reencontramos mañana. Si no es en este programa, será en la plaza. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestra invitada también. Bueno, gracias a vos por hacer esta convocatoria también. Gracias a vos, Alberto, porque ahora la cantidad de versos que yo puedo decir cuando se está hablando de algo y meto chamullo biológico. Los asados. Como si. Ah, no, soy el rey del asado. El rey del asado. Te extrañamos, Alberto. Ojalá te volvamos a ver. Es una paritaria en vivo que estamos haciendo. Volveré. Bien, vamos. Gente, chau, nos vemos mañana.